Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Oscar Conde, quien nos acompañará como moderador el día de hoy con la acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Elementos de Protección Personal, con la temática titulada Sección 5, Pruebas de ajuste y factores de protección asignado para protección respiratoria. Para dar inicio, damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el ingeniero Julio Ricardo Patarroyo Montejo. Él es ingeniero industrial especializado en gerencia de mercados y en gerencia de salud ocupacional. Docente universitario en posgrados de seguridad y salud en el trabajo, entrenador de entrenadores en estándares de seguridad y salud en el trabajo OSHA y NIOS. Ingeniero Patarroyo, muy buenos días y bienvenido. Oscar, muchas gracias. Bienvenidos todos a nuestra acción educativa de hoy en esta comunidad de elementos de protección personal. Hoy estamos llegando a la quinta parada, la quinta estación de esta Ruta del Conocimiento 2025 con un tema muy interesante en protección respiratoria. Vamos a revisar los aspectos técnicos de las pruebas de ajuste y los factores de protección asignados para la protección respiratoria. Vamos a entender o vamos a tratar de transmitirles por qué a veces es necesario usar una pieza facial media cara o a veces es necesario usar una pieza facial cara completa o una línea de aire o un equipo de autocontenido. Esto en muchas circunstancias y muchas situaciones tiene que ver con el factor de protección asignado. Pero igualmente otro concepto técnico muy importante para una efectiva protección respiratoria es las pruebas de ajuste. Y esto se refiere a cómo se garantiza que un respirador, una pieza facial de ajuste ceñido, tiene precisamente ese ajuste perfecto con el contorno de la cara. ¿Cómo se puede garantizar ese sello del respirador o la pieza facial con el contorno de la cara? Entonces, vamos a tratar estos temas que considero son fundamentales, son básicos en la protección respiratoria y la intención es que hoy quede estos aspectos bastante claros. Bueno, sin más preámbulo, le doy la palabra nuevamente a Oscar para que me ayude con el sondeo inicial. Vamos, Oscar, con el sondeo, por favor. Gracias, ingeniero. Damos inicio a nuestro sondeo. Les recuerdo a nuestros participantes que se realiza 2 veces a lo largo de nuestro evento, uno al iniciar y otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es saber con qué conocimientos llegan nuestros participantes a esta acción educativa. Y del sondeo final es saber qué conocimientos adquirieron a lo largo del mismo. Iniciamos con nuestra primera pregunta. Factor de protección asignado es el nivel de protección de un respirador. A, verdadero, B, falso. 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan seleccionar la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, verdadero, 83%, B, falso, 17%. Continuamos con nuestra segunda pregunta. El factor de protección de un respirador depende del tiempo de uso. A, verdadero, B, falso. Nuevamente 15 segundos a nuestros asistentes. Les recuerdo a todos nuestros participantes que pueden escribirnos sus preguntas por medio del chat a lo largo de nuestra acción educativa. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, verdadero, 88%, B, falso, 13%. Continuamos con nuestra última pregunta. La prueba de ajuste en respiradores es obligatoria en Colombia. A, verdadero, B, falso. Nuevamente 15 segundos a nuestros asistentes. Estos son los resultados de nuestra última pregunta. Verdadero, 81%, B, falso, 19%. Conociendo los resultados de nuestro sondeo inicial, damos paso a nuestro experto, el ingeniero Patarroyo. Gracias, Oscar. Bueno, nos fuimos hoy por las respuestas verdaderas. Vamos a ver
si esas respuestas tuvieron acierto o de pronto cambia en su percepción hacia el final de la evaluación, porque digamos, como lo decía Oscar, el sondeo inicial y final sirven para saber con qué conocimiento llegan y con qué conocimiento salen al final de la acción educativa, pero también es importante para nosotros, para de acuerdo a estos objetivos que nos planteamos, saber dónde hay un conocimiento sólido y dónde hay una deficiencia. Estos objetivos son, primero, comunicar a los participantes las generalidades y requerimientos para realizar pruebas de ajuste a los respiradores. Ahí parece que hay un conocimiento sólido, entonces vamos a ir un poco rápido allí. Luego repasar los aspectos técnicos sobre los factores de protección asignados. Aquí vamos a ir un poco más lento, a pesar de que las respuestas fueron bastante acertadas. Hay algunos detalles en esos aspectos técnicos que considero importante dejar bastante claros. Y sobre los conceptos sobre las pruebas de ajuste y factores de protección asignados, en especial las pruebas de ajuste sobre la obligatoriedad. Bueno, ahí hay bastante oportunidad de conocimiento. La mayoría respondió que las pruebas de ajuste es obligatorio en Colombia y resulta que no hay una obligación de realizar pruebas de ajuste. No hay una norma específica sobre elementos de protección respiratoria. Las normas que tenemos sobre elementos de protección personal están en su mayoría en la resolución 2400 del 79, una norma ya con 46 años de creada, que está en o ha tenido varios procesos de revisión, pero allí no se habla sobre la obligatoriedad de realizar pruebas de ajuste. Entonces, es importante dejar esto claro. Ya lo iremos mirando a lo largo de la presentación para poder dejar este concepto totalmente claro. Bueno, cuando me senté a elaborar estas ayudas para esta acción educativa, pues eh, empecé a pensar, bueno, ¿por dónde puedo iniciar? ¿Cómo puedo hacer esa introducción? Porque cuando hablamos de protección respiratoria, de pronto estamos acostumbrados a mirar los temas de los contaminantes, mirar los temas de los tipos de contaminantes, que hay gases, que hay vapores, que hay aerosoles, que los aerosoles puede ser el mismo material particulado, como aerosoles que son polvos, neblinas, humos, y empieza uno como por esa distinción, mirar los contaminantes, mirar los efectos que tienen esos contaminantes a la salud, mirar los tipos de protección que pueden existir, los tipos de filtros y la capacitación y formación, digamos que son los elementos fundamentales que uno aborda en la protección respiratoria. Pero estos temas de el factor de protección asignado y las pruebas de ajuste, como es tanto el tema que hay que abordar en protección respiratoria, pues se abordan o se toman de una manera muy tangencial. Entonces, eh, haciendo como esa reflexión de, bueno, ¿por dónde puedo hacer esa introducción sobre o dónde está enlazado ese factor de protección asignado y las pruebas de ajuste? Pues llegué a la conclusión de tomar este esquema, este flujograma, si se quiere tomar así, de la selección del respirador correcto que ya habíamos visto en nuestra acción educativa de protección respiratoria para partículas, y creo que también se abordó en el tema de protección respiratoria para gases y vapores. Entonces tomé esta diapositiva donde me da como esos aspectos y esos elementos que se deben considerar en la selección de un respirador. Para poder seleccionar un respirador correcto, hay que tener en cuenta primero el tipo de contaminante, totalmente claro. Hay que saber si el contaminante es un aerosol, si el contaminante es un gas, si el contaminante es un vapor, porque dependiendo del tipo de contaminante, pues va uno decidiendo el tipo de material filtrante. No necesariamente el tipo de pieza facial
o el tipo de dispositivo, sino el tipo de material filtrante. Esto es el filtro. Uno puede tener una pieza facial con filtro para gases, la misma pieza facial le puede cambiar los filtros para vapores, o la misma pieza facial la puede usar con filtro para partículas, y si hay una mezcla de contaminantes, pues la misma pieza facial con un tren de filtración que me permita filtrar partículas, gases y vapores en caso de que haya una conjunción de contaminantes. El segundo elemento que tratábamos allí en esa oportunidad es la concentración del contaminante. La concentración del contaminante hace referencia a qué tanta cantidad de contaminante, ese contaminante que si estamos hablando de contaminantes respiratorios, es el contaminante que se mezcla con el aire, es decir, se mezcla íntimamente con el aire o se mezcla con el aire, quiere decir que está aerolizado, que está nebulizado, que está presente en la atmósfera que estamos respirando, y por estar en el aire, pues tiene la posibilidad de, en el proceso de respiración, entrar a nuestro organismo. Entonces, dependiendo de esa concentración del contaminante que haya en el ambiente, pues asimismo va a ser la concentración del contaminante que puede ingresar a nuestro organismo. Y allí en la concentración del contaminante es donde entra a jugar un papel fundamental el factor de protección asignado. Porque cada pieza facial, y es lo que vamos a revisar en el transcurso de la presentación, cada pieza facial tiene un factor de protección diferente, un factor de protección que es estimado, un factor de protección que es calculado, un factor de protección que es medido, y por lo tanto se le asigna a esa pieza facial o a esa clase de piezas faciales. Cuando hablo de clases de piezas faciales es porque las clase de pieza facial media cara, la que cubre nariz, boca y mentón, tiene un factor de protección específico sin importar marca, sin importar si es de libre mantenimiento o desechable, si es en elastomero, si es en silicona, tiene ese mismo factor de protección. O si es una pieza facial cara completa, de la misma manera, tiene un factor de protección asignado diferente. O si es una línea de aire o si es un equipo autocontenido, van a ver un factor de protección diferente, y de acuerdo a la concentración del contaminante en el ambiente es que se determina ese tipo de pieza facial. Ahorita vamos a explicar un poco de eso. Otros aspectos también para tener en cuenta la selección del respirador, que no tienen que ver con el factor de protección no tan directamente, es los efectos del contaminante en el trabajador, el nivel de oxígeno, la aceptación del trabajador, que tiene que ver algo con la comodidad, el ajuste. Fíjense que en la selección del respirador también mencionamos que era importante el ajuste, y para el ajuste también nos detenemos un poquito porque es necesario determinar qué tanto sella o se acopla el respirador al contorno de la cara, qué tanto ese respirador que debo colocarlo aquí en mi cara, esa pieza facial que debe estar en contacto, se ajusta a mi cuerpo, se ajusta a mi cara, para hacer que cuando tengo ese flujo de respiración, el aire está pasando a través de los filtros de ese respirador y no está ingresando por esas partes donde el respirador debe tener un contacto haciendo sello con el contorno de la cara, y no hay filtraciones al interior del respirador y la cara, no hay filtraciones por efecto de que no hay un buen sello. Y ese sello pues se ha afectado por diferentes características, por las características morfológicas de la persona, los que tenemos los cachetes un poquito salidos, los que tenemos los cachetes un poquito hundidos, los que tenemos la nariz un poquito salida, los que tenemos muy poquita nariz, los que tenemos mucho mentón o muy poquito mentón, porque la cara es muy corta, porque la cara es muy ancha, porque la cara es muy larga, etcétera. Hay diferentes aspectos que hacen que ese ajuste no sea como tan propicio para hacer ese proceso de que el aire con el contaminante entre por los filtros y que se pueda permitir el sello. Ahora, pueden haber cicatrices en la cara, puede haber malformaciones, puede haber barba, y la barba también pues, puede afectar este tema. Ya vamos a hablar un poco sobre eso. Muy importante la selección del respirador, los procesos de certificación, verificar que un equipo realmente
cumpla su función, técnicamente haya sido probado y haya una entidad que garantice que cumple los procesos de filtración. Y pues otro aspecto fundamental, el costo, que sea asequible, porque cuando estamos hablando de protección respiratoria no estamos hablando para una o dos personas, en muchas ocasiones hablamos para 50, 100, 200, 300, 400 personas y hay que hacer una reposición de esos elementos, entonces los costos se pueden subir mucho. La disponibilidad, de pronto nos decimos por una marca y esta es porque es la que mejor se ajusta, porque es la que tiene mayor comodidad y aceptación del trabajador, etcétera. Pero cuando vamos a hacer una recompra, qué pena, señor, estamos en importación, se nos demora 2 meses su entrega y ahí entonces quedamos un poquito complicados. Entonces, sí, es necesario contemplar esos aspectos de costo, disponibilidad y el mismo soporte técnico que nos den estos distribuidores de elementos de protección respiratoria. Como complemento a este diagrama de la selección de un respirador correcto, podemos apoyarnos en este otro diagrama que nos trae entidades americanas y europeas para saber cómo podemos seleccionar, cuáles son esos criterios para ir decidiendo si utilizamos un tipo de respirador u otro tipo de respirador. El primero, similar al anterior diagrama, hay que identificar el contaminante. ¿Cuál es el contaminante? El contaminante es un gas, el contaminante es un vapor, el contaminante es polvo, el contaminante es una neblina, el contaminante es un humo, el contaminante, que aunque no es un contaminante, pues se considera un problema para la protección respiratoria, es la deficiencia de oxígeno. Existe la deficiencia de oxígeno, entonces hay que identificar primero cuál es el contaminante. Después, tomar un criterio de decisión. Bueno, ese contaminante, ya hablamos que debe tener una concentración, como lo veíamos en esta otra diapositiva. ¿Cuál es la concentración del contaminante? La concentración es conocida. ¿Por qué podemos conocer la concentración? Porque tenemos algún método cualitativo o cuantitativo para determinar la concentración, porque hay métodos que me indican que si limpio una superficie y a los 10 minutos está totalmente llena de polvo, la concentración es alta. Bueno, tengo ese criterio cualitativo para identificar una concentración alta, puedo seguirla, pero también tengo uso o puedo hacer uso de la higiene industrial, de la higiene analítica, donde me puedo identificar cuál es el tipo de contaminante y cuál es la concentración específica de partículas, ya sea en miligramos por metro cúbico o de gases o vapores, ya sea en partes por millón, pero sí o sí una concentración en el ambiente para poder determinar cómo actúo sobre ese contaminante. Entonces, primero, identificar el contaminante. Segundo, la concentración es conocida. No conozco la concentración. Si no conozco la concentración, tengo que pensar que la concentración es máxima. Y como tengo que pensar que la concentración es máxima, tengo que irme a un proceso o a una protección respiratoria que me ofrezca la mayor protección posible. Y esta es un respirador de autocontenido. Ese tanque, como el que tienen los bomberos en la espalda, con una manguera y el suministro de aire de ese tanque directo a una pieza facial. Ese es el equipo de protección de autocontenido, por sus siglas en inglés, el SCBA, Self-Contained Breathing Apparatus, o el aparato de respiración de autocontenido. Si conozco la concentración, esto es, si no conozco la concentración, me voy para un equipo de protección respiratoria de autocontenido. Pero si conozco la concentración, debo pensar primero, ¿la concentración del oxígeno está por encima del 19.5%? Si la respuesta, o está por debajo del 19.5%, si la respuesta es positiva, es decir, que está por debajo del 19.5%, tengo que pensar nuevamente en el equipo de protección autónoma, porque es el que me suministra el aire, porque una pieza facial, dependiendo del ambiente del entorno, pues no me va a proteger porque no tengo el oxígeno para poder respirar. Pero si no es menor del 19.5%, es decir, si es mayor del 19.5%, tengo que pensar
si la concentración es igual o mayor al IDLH. Recuerden que por allá también veíamos que una atmósfera IDLH es un acrónimo de unas siglas en inglés que significan inmediatamente peligrosas para la vida o la salud. IPBS en español, IDLH porque es Immediately Dangerous for Life and Health. Entonces, es inmediatamente peligrosa para la vida y la salud. Esto es que técnicamente la concentración que hay en el ambiente está en un nivel tal, en una concentración tal, que la persona, por estar expuesta a esa concentración, puede tener efectos irreversibles para su organismo en muy corto tiempo, menos de 15 minutos, aún si se saca para un sitio que esté ventilado, que no tenga ese contaminante, y ya los efectos que sufrió la persona son irreversibles, no se puede recuperar. Entonces, si la concentración es IDLH o aún mayor 1000 veces al valor límite permitido, al TLB o al OEL, que significa Occupational Exposure Level, dependiendo de la entidad que determine ese valor límite permitido, para nosotros, de acuerdo a la resolución 2400, es el TLB, un valor que publica anualmente la Conferencia Gubernamental Americana de Higienistas Industriales. Ese valor, si es mayor a 1000 veces, si esa concentración es 1000 veces mayor a ese TLB, volvemos a usar un equipo de autocontenido o una línea de aire. Ya vamos a ver la diferencia entre los dos. Pero si no es mayor, entonces ya la concentración es manejable, es menor de 1000 veces, entonces hay que empezar a pensar, bueno, la concentración es mayor de 100 veces el TLB, pues uso un equipo que se llama PAPR, también un acrónimo de las, por sus siglas en inglés, que es Power Air Purifying Respirator o respirador purificador de aire motorizado. Ya les voy a mostrar qué es. Ese es el que se debe utilizar con un filtro apropiado, porque ya es un respirador que a través de un motoventilador toma aire del ambiente, lo manda por una manguera, lo pasa a través de un filtro y se lo envía al área respiratoria del trabajador. Y esto me da una protección de 100 veces o hasta 100 veces el TLB. Si la concentración, si no es mayor de 100 veces, es decir, hay que mirar si es mayor 25 veces, entonces hay que utilizar nuevamente un PAPR de ajuste a la cara con el filtro apropiado. Si no es mayor, entonces ya miramos si es más de 10 veces, o sea, entre 10 y 25 o de 10 y 100, puedo utilizar una pieza facial, cara completa y filtros adecuados. Y si no es menor de 10 veces, es decir, si es menor de 10 veces, puedo utilizar un filtro con un respirador, una pieza facial media cara. Y si es menor al TLB, ya es el último punto, no requeriría protección respiratoria. Es decir, si la contaminación en el ambiente no llega a 10 veces o a una vez el TLB, no llega al TLB, no se supera ese valor límite permitido, pues si no llega al valor límite permitido, sencillamente no necesitamos protección respiratoria. Perdón. Muy bien. Vamos a ir aclarando estos aspectos. En la presentación les va a quedar este flujograma, que es bastante claro y nos da como el paso a paso para poder seleccionar un respirador, y con los aspectos técnicos que vamos a mencionar a continuación y los ejemplos, pues esperamos que quede totalmente claro. Vamos a ver la selección del respirador y cómo vamos introduciendo el tema de los factores de protección asignados. Para seleccionar un respirador, ¿qué debemos hacer? Dos pasos fundamentales, sencillos. Primero, identificar el contaminante, ya lo hemos dicho, es un particulado, un gas, un vapor. Y segundo, identificar el índice de riesgo. Y el índice de riesgo es saber cuál es la concentración que hay en el ambiente y cuál es la concentración del TLB. Con esa concentración, esa división, me va a encontrar realmente un índice de riesgo. ¿Cuál es mi índice de riesgo? Vamos a ver un ejemplo práctico. Contaminante. El contaminante es polvo común, es decir, sílice. Cuando tenemos un contaminante como polvo común sílice, el TLB del sílice es 5 miligramos por metro cúbico. 5 miligramos por metro cúbico.
perdón, 5 miligramos por metro cúbico. Vamos a suponer que se hizo una toma de medición en el ambiente con equipos especializados y esa medición me arrojó que en el ambiente tengo 40 miligramos por metro cúbico, es decir, a lo que estoy expuesto es 40 miligramos por metro cúbico y el valor límite permitido que me da la ACGIH, el TLB, es 5 miligramos por metro cúbico. ¿Qué debo hacer? Buscar el índice de riesgo, concentración ambiental sobre TLB, 40 miligramos por metro cúbico, sobre 5 miligramos, el índice de riesgo me da 8. Como me da 8, ese 8 es menor a 10, quiere decir que tendría que buscar un elemento, una pieza facial, que me brinde un factor de protección asignado hasta 10. Necesitaría hasta 10 como factor de protección asignado. Si el valor me hubiera dado superior a 10, este elemento ya no me serviría y necesitaría una pieza facial que me brindara un factor de protección adicional. Como sabemos, bueno, ya lo vamos a ver más adelante, que hasta 10 me puede brindar, de acuerdo a este diagrama de selección. La concentración es mayor que el TLB, pero menor de 10, use un respirador con pieza facial media cara y filtros adecuados. Entonces aquí necesitaría un respirador media cara con filtro para partículas no aceitosas, porque ya dijimos que era polvo como un sílice. El sílice no es aceitoso, por lo tanto, un filtro para partículas puede ser el N95 que tanto conocemos. Segundo ejemplo, vamos a hacer un ejemplo entonces con un gas, el ácido clorhídrico. El contaminante ácido clorhídrico, según la ACGIH, el TLB, el valor límite permitido para ácido clorhídrico, es 2 partes por millón. Y resulta que al hacer la medición en el ambiente, la concentración me dio 18 partes por millón. Fíjense que cuando son gases, vapores, la concentración se da en partes por millón. Cuando es material particulado, polvo, humos, aerosoles, se da en miligramo por metro cúbico. Ambas son concentraciones en volumen. Entonces, aquí el índice de riesgo me daría 18 dividido entre 2, da 9. Es menor que 10, nuevamente pensando en ese diagrama de selección, el respirador que debo usar es un respirador media cara, porque la media cara, ya lo vimos en el diagrama y ahorita lo vamos a explicar, me da un factor de protección de hasta 10, y aquí estamos en 9, y selecciono el filtro o el medio filtrante correcto, que sería un cartucho para gases ácidos, porque el ácido clorhídrico es un gas ácido. Muy bien. Con estos ejemplos vamos a ver qué nos dice OSHA. Recordemos que OSHA es el acrónimo de Occupational Safety and Health Administration, o la Administración Federal de Seguridad y Salud de los Estados Unidos, la Oficina Federal de Administración de Seguridad y Salud Ocupacional. Nos dice que el factor de protección asignado es el nivel de protección que un respirador o clase de respiradores puede proporcionar a un usuario en un programa de respiratorio efectivo. Dos elementos fundamentales en esta definición. Bueno, 3 elementos. El primer elemento, que un factor de protección asignado es un nivel de protección. Ya sabemos, el respirador tiene un nivel de protección. Me protege, sí, pero hasta cierto punto. No me protege del todo. Puedo tener un respirador media cara con filtros para N95, pero eso no quiere decir que esté totalmente protegido. Lo que quiere decir es que tengo un nivel de protección. Ese es el primer concepto. El segundo concepto es que es para ese respirador o clase de respiradores. ¿Cuál es la clase de respiradores? Media cara es una clase, cara completa es otra clase, un purificador de aire motorizado es otra clase, una línea de aire es otra clase, un sistema autónomo es otra clase. Ese es el segundo elemento. Y el tercer elemento es que esto funciona en un programa respiratorio efectivo, en un programa de protección respiratoria efectiva, que es algo que no está reglamentado en nuestro país,
pero que hace referencia a que un programa de protección respiratoria debe tener desde una valoración médica, pasando por todos los elementos que hacemos aquí con la identificación de peligros, valoración de riesgos, saber cuál es el contaminante, saber en qué estado está el contaminante, saber cuál es la concentración del contaminante, todos esos elementos, pero adicionalmente evaluaciones médicas para determinar si la persona puede o no puede usar un respirador. Un respirador para personas que sufren claustrofobia puede ser una tortura su uso, y pueda que ni siquiera estén dispuestos a usarlo. Un programa de protección respiratoria incluye ese proceso de recambio de los filtros, saber cada cuánto hay que cambiar los filtros porque se saturan, porque se tapan, porque se daña la pieza facial, porque se dañan los cauchos. Eso involucra un programa de protección respiratoria, involucra también el entrenamiento, la capacitación en cómo usarlo, cómo ajustarlo, cómo acomodárselo perfectamente en el contorno de la cara, qué tanto hay que ajustarlo. Apretado no significa que esté ajustado o sellado. Apretado puede hacer que la cara se arrugue de lo tensionado y apretado que está, y dejando partes por donde puede haber una filtración. Todo esto hace parte de un programa de protección efectivo. Entonces, eso es lo que se determina, o así es como se define, según OSHA, el factor de protección asignado. Y en otras palabras, es un valor que ayuda a los empleadores a seleccionar el respirador adecuado para proteger a los empleados de los contaminantes en el aire. Porque cuando hay un contaminante en el aire, pues hay una concentración que hay que definir, porque esa concentración puede sobrepasar enormemente el valor límite permitido. Y como le mencioné hace un momento, el tener una pieza facial no garantiza que tenga la capacidad para toda la concentración que hay en el entorno, aún con los mismos filtros. Porque el tema no es de filtro muchas veces, sino el tema también es de pieza facial y del ajuste, es lo que vamos a ver hacia el final, que haga ese respirador con el contorno de la cara. Ese factor de protección, pues hay entidades como OSHA, como NIOSH, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional, como la CSA, que es la Asociación Canadiense de Estándares, como la Unión Europea, la Unión Europea de Normalización, que asignan factores de protección a cada tipo de respirador, a cada clase de respirador, a respiradores media cara, a respiradores cara completa, a respiradores de línea de aire, a respiradores motorizados, purificadores de aire, a respiradores de autocontenido. Esas entidades se han encargado de hacer ese estudio o ese análisis para cuantificar cada uno de ellos cuánta protección puede brindar. Entonces, indican que el factor de protección asignado es un nivel previsto de protección respiratoria que podría proporcionar un respirador o esa clase de respiradores, pero que funcione correctamente a usuarios que están debidamente equipados y formados. Es decir, como decíamos acá, aquellos que están en un programa de protección respiratoria y ese programa de protección respiratoria es efectivo. Eso es que funcione correctamente a usuarios debidamente equipados y entrenados. Y aquí vemos un diagramita con unos círculos donde vemos unos punticos azules en el exterior del respirador y en el interior del respirador un solo puntico azul. ¿Esto qué quiere decir? Que seguramente en esa protección asignada y en los respiradores y en el sello y por mucho que esté allí, hay contaminantes que ingresan, que pasan el filtro, que tienen la capacidad del filtro. Recordemos que cuando hablamos, por ejemplo, de filtros N95, que es lo que más conocemos, es porque tiene el 95% de eficiencia de filtración, no el 100%, el 95%. Quiere decir que un 5% de las partículas pueden ingresar. Y uno dice, pero ¿cómo así, Julio? Pero ¿cómo si ingresan entonces no estoy protegido? Sí, sí estamos protegidos, porque al ser ese 5%, ya queda por debajo del valor límite permitido de ese TLB. Por fuera es lo que sobrepasa el valor límite permitido. Por dentro del respirador queda lo que está por debajo del valor límite permitido, es decir, ese contaminante que
de pronto podemos alcanzar a respirar, ya no nos va a hacer daño. Ya no va a afectar nuestro sistema porque está por debajo de esa dosis que puede ser perjudicial para nuestro organismo. De acuerdo a esos estudios y a esos análisis que hacen estas empresas, estas entidades, no empresas, sino entidades como OSHA, NIOSH, la Asociación Canadiense de Estándares, las normas europeas, las entidades de normalización europea, pues determinan un valor de protección para cada clase de respiradores. Media cara, 10 veces el valor límite permitido. Sistemas motorizados holgados, holgados es que no tienen un sello, aquí los vemos, que el sistema motorizado trae aire del exterior y la pieza facial es holgada, no sella completamente, hasta 25 veces el TLB. El del centro, una pieza facial cara completa, esa pieza facial cara completa puede tener desde 50 veces el TLB a 1000 veces el TLB. ¿Qué diferencia hay? Que 50 veces se le asigna, 50, un factor de protección 50 se le asigna cuando no tiene pruebas de ajuste. Ya al final vamos a ver qué es las pruebas de ajuste. Y 1000 veces el TLB cuando tiene pruebas de ajuste. Para líneas de aire o sistemas motorizados que sean ajustados a la cara, el factor de protección es de 1000, y para sistemas autónomos o equipos de autocontenido como el de la última línea, el factor de protección es de 1000 veces, 10.000 veces el TLB. Importante también considerar estos aspectos factores diferentes como el porcentaje de oxígeno, requisitos de la sustancia, etcétera. Digamos que esto es para condiciones normales. Bueno, aquí como para hacer una pausa, les recuerdo que tienen el cuadro de diálogos y acabo de mirar que hay bastante preguntas. Vamos a hacer aquí una pequeña pausa activa para responder algunas de las preguntas. Julián Andrés Tapia dice, ¿cómo sabemos cuándo el respirador está para cambio? Hay diferentes aspectos para poderlo determinar. No es el centro en este momento de la presentación. En otras presentaciones ya lo he manifestado, dependiendo si es un gas, si es un vapor, si son partículas. Para partículas, por la dificultad para respirar. Para gases y vapores, por la sensación de que está pasando ya el contaminante al interior. Siente uno el sabor, el olor de la sustancia. Puede ser también por daño físico, daño de las correas. Bueno, eso es, hay que hacer un programa de recambio de filtros de acuerdo a diferentes características, Julián Andrés. Fabiola Girando pregunta entonces, ¿cuál es la máscara recomendada para vapores de gases que salen de los laboratorios? Estamos explicando precisamente eso. Primero, esa máscara para vapores necesita un filtro para vapores, pero dependiendo de la concentración, podría requerir una pieza facial media completa o cara completa adicional si tiene otras características de ese vapor, como ser irritante para los ojos o la cara, Fabiola. Muchas gracias por tu pregunta. Hola, buenos días, Yolanda Gudelo. Hola, buenos días. ¿Las pinturas también necesitan respirador? Claro que sí. Las pinturas, y dependiendo de su aplicación, si es en aspersión o si es simplemente en brocha, pues la mayoría son de derivados del petróleo, tienen solventes y pueden necesitar respiradores tanto para partículas como gases o vapores, dependiendo con la aplicación o simplemente para gases y vapores. Gracias, Yolanda, por tu pregunta. Mariluz Fuente, buenos días, tengo una duda. Hay muchos lugares en Colombia donde las normas de seguridad de salud en el trabajo, según la resolución 2400 del 70, es del 79, Mariluz, artículo 2, para proveer y mantener un buen ambiente saludable. ¿Es así, doctor? Me aclara, pues, no entendí la pregunta, déjame la leo otra vez. Buenos días, tengo una duda. Hay muchos lugares en Colombia donde las normas de seguridad, según la resolución, para proveer y mantener un buen ambiente saludable. Sí, es así. Creo que la pregunta es si hay normas para proveer y mantener un buen ambiente saludable. Totalmente. Todas las normas de
seguridad ocupacional van encaminadas a eso, Mariluz. Si no te entendí la pregunta, discúlpame, la formulas nuevamente y con mucho gusto te la aclaro. Y María Damaris, hola María Damaris, gusto en volverte a saludar. Dios lo bendiga, amén. Otra vez en clase en mi casa usamos mucho los medicamentos caseros. Medicamentos caseros son importantes, pero importante protección respiratoria para no tener que usar medicamentos. Muchas gracias, María Damaris. Bueno, sigue abierto el cuadro de preguntas. Con mucho gusto, más adelante estaremos respondiendo otras preguntas. Bueno, aquí vemos, digamos, el mismo cuadro donde piezas faciales media cara, cualquiera que sea, libre mantenimiento, desechables, con cartuchos recambiables, si es media cara que cubre nariz, boca y barbilla, factor de protección de 10, cara completa, factor de protección de 100, aire forzado, factor de protección de 1000, línea de aire, factor de protección de 1000 y equipo autónomo, factor de protección de 10.000. ¿Qué no es un respirador? Lo que de pronto podemos decir con María Maris, esos remedios caseros que podríamos entender en protección respiratoria como la valletilla que me coloco, el taparme la nariz, el ponerme una pieza facial, un trapo, eso no es un respirador. Un respirador es un elemento que tiene un material filtrante para partículas y elementos como los que vemos aquí en la foto no tienen material filtrante. El mismo tapabocas, a menos hay algunos tapabocas que sí tienen material filtrante. La mayoría de ellos es simplemente una tela. El factor de protección asignado es 0. No tienen protección para partículas o gases o vapores. Por ahí había una pregunta que si dependía el factor de protección del tiempo. Totalmente. Aquí en la columna que dice FPA vemos los factores de protección asignados para las diferentes clases de respiradores y dependiendo del tiempo de uso, lo que ese factor de protección va a ser efectivo. Es decir, una media máscara por 3 minutos que dejemos de usarla, que sería el 95% del tiempo, 3 minutos que dejemos de usarla en una hora, ya el factor de protección se me baja a 6.9, ya no es 10 sino 6.9. Un equipo de protección de autocontenido que su valor de protección es 10.000, por dejar de usarlo 3 minutos, se me baja a 19.9, de 10.000 a 19.9. Por dejar de usarlo el 80% del tiempo, por usarlo el 80% del tiempo, es decir, dejar de usarlo el 20% del tiempo, vean en esa columna lo que se baja en protección. Entonces, definitivamente, sí o sí, depende también, no solamente de que esté perfectamente ajustado, porque eso tiene que ver, el factor de protección tiene que ver con que ajuste perfectamente el contorno de la cara, pero también tiene que ver con el tiempo de uso. Para la norma europea, un factor de protección es un nivel de protección esperado, es un concepto muy similar, es un nivel de protección esperado en los diferentes tipos y también el nivel de protección que un usuario específico puede alcanzar. Es decir, es el nivel de concentración exterior y el nivel de concentración que ingresa al interior de la sustancia. Ese factor de protección, digamos que aporta a la decisión sobre una protección respiratoria. Pero para la protección respiratoria, para decir qué protección respiratoria se requiere, también hay que tener en cuenta el nivel de formación de los usuarios, las condiciones del lugar de trabajo, si están en espacios confinados, si hay otros peligros, la intensidad del trabajo, porque eso afecta la frecuencia respiratoria. Entre más pesado el trabajo, pues más demanda física requiere y requiere mayor demanda de aire en el organismo. La peligrosidad de la sustancia. Ahorita un ejemplo decía que en el laboratorio pues puede ser una pieza facial media cara con filtros, pero si irrita los ojos, pues mejor usar la pieza facial cara completa. El mantenimiento que se le da al equipo, el nivel de movimiento que tenga la persona, porque puede desajustar la pieza facial si tiene que hablar mucho o si tiene que gesticular mucho. Ese movimiento corporal afecta también el centro de advertencia de la sustancia, porque ahorita les decía que para el recambio de filtros si siente el olor o el sabor de la sustancia, pero resulta que la sustancia no tiene las propiedades de advertencia, entonces hay que considerarlo también. Y también si hay niveles picos de concentración que pueden saturar o
tapar los medios filtrantes. Una comparación entre el factor de protección asignado según la norma europea y según OSHA. Para norma europea es un nivel real de protección respiratoria que se puede alcanzar el 95% de los trabajadores. Es decir, toman unos trabajadores, le hacen un estudio, el 95% alcanzó ese nivel, ese es el factor de protección asignado. Por lo tanto, se establece a través de grupos asignados a nivel nacional y puede variar entre países. Recuerden que en la Unión Europea, cada país, España, Italia, Portugal, etcétera, hace también sus propias normas y personaliza estas normas. Los factores de protección asignados son las más realistas que los factores de protección estimados, ya que se obtienen a través de pruebas en el lugar de trabajo. Y estos valores sí están disponibles y deben utilizarse, o dicho de otro modo, su uso es obligatorio allá, en la Unión Europea. En nosotros, para seleccionar máscaras de protección respiratoria, en nuestro país no existe esa obligatoriedad. Simplemente es una recomendación técnica para poder garantizar una efectiva protección respiratoria. Para OSHA, en los Estados Unidos, el nivel de protección respiratoria es el nivel de protección que se espera de una máscara y son los únicos valores que se utilizan a la hora de seleccionar la protección respiratoria. Ahora, vamos a mirar las pruebas de ajuste. ¿Qué son las pruebas de ajuste? ¿Por qué se deben realizar las pruebas de ajuste y por qué se debe validar el ajuste del respirador? Es muy sencillo. Cuando estamos en ese proceso de selección del respirador, hay que preguntarnos, ¿el respirador es adecuado para el contaminante? Entonces la primera pregunta, ¿tenemos un filtro para partículas cuando lo que tenemos son gases o vapores? ¿O tenemos un filtro para gases y vapores cuando lo que tenemos es partículas? Entonces primero, si el respirador es adecuado para el contaminante. La primer punto de selección, tipo de contaminante. Listo, entonces utilizamos un filtro para ese contaminante. Y segundo, el respirador es adecuado para el trabajador. Es decir, se ajusta correctamente a la morfología de mi cara. Esa pieza facial tiene un ajuste perfecto. Y tercero, pues que estoy dispuesto a usarlo. Es cómodo, es confortable y estoy dispuesto a usarlo. Y eso pues determina la protección. Pero ¿por qué debemos validar ese respirador? ¿Por qué debemos validar el ajuste de ese respirador? Primero, porque cada usuario es diferente. Yo no puedo decir, esta pieza facial tiene un factor de protección de 10 y lo pueden usar todos mis trabajadores, pero cada usuario es diferente. Cada persona, unos tienen barba, otros tienen la cara más alta, más pequeña, más baja, más ancha, con más cachetes, con más barbilla, con más nariz, etc. Segundo, para lograr confianza en el desempeño, para confirmar que hicimos la selección correcta, para cumplimiento de las regulaciones que en el caso de nuestro país no hay, y para hacer los procesos de entrenamiento en el uso correcto del respirador. ¿Qué es una prueba de ajuste en sí? Aquí tomo dos definiciones, una de una norma alemana, la INDG 479 de 2020, donde me dice que una prueba de ajuste es un método para verificar que una pieza facial de ajuste hermético, es decir, de sello de ajuste ceñido a la cara, coincida con los rasgos faciales de una persona y selle adecuadamente con su cara, y que también ayuda a identificar piezas faciales que no sean adecuadas y que no deban usarse, es decir, aquellas que no tengan ese ajuste o ese sello perfecto a la cara. Y la norma ISO 16975-3 del 2022, que me establece los criterios y parámetros para realizar las pruebas de ajuste a respiradores o a protección respiratoria, me dice que el uso de un agente de prueba y un protocolo específico, que es el uso de un agente de prueba y un protocolo específico para determinar cualitativa y cuantitativamente la efectividad del sello. Fíjense que ambas palabras tienen la clave, ambas definiciones tienen esa palabra clave, el sello, entre la cara del usuario y la interfaz del respirador con una marca, modelo y tamaño específicos de un equipo de protección respiratoria. Algunas piezas faciales vienen por tallas, otras son universales y ya con las correas trata uno de ajustarla, pero no necesariamente eso se logra un sello perfecto. ¿Por qué se deben realizar pruebas de ajuste? Primero, cada persona es diferente, lo hemos mencionado, tamaños de cara, cabeza, forma, tamaño de narices.
Cada tipo de respirador tiene su propia forma y tamaño único, es su molde, es su horma y debe ajustarse correctamente para proteger al usuario. Es como los zapatos. Yo puedo utilizar zapato 41, pero en tenis soy 42, pero en zapato de esta otra marca soy 40, pero esto me queda muy grande, tengo que apretarlo más. Entonces, cada tipo de respirador tiene su propia forma. ¿Y cómo saberlo? ¿Cómo se sabe si ajusta o no ajusta? Pues a través de las pruebas de ajuste. Necesariamente requieren prueba de ajuste, no obligatoriamente por ley, pero se le debe hacer prueba de ajuste a los que son, a las piezas faciales que tienen un ajuste ceñido, como las piezas faciales media cara o las piezas faciales cara completa, ya sea desechable o reutilizable. Aquellas de ajuste holgado, como capucha, como caretas, que tienen una manguera que les trae un suministro de aire, pues esas no requieren pruebas de ajuste porque obedecen a un medio de protección respiratoria que es presión positiva. Estos elementos de la izquierda que están en el recuadro es de presión negativa, es decir, que uso el poder de mis pulmones para traer aire al interior de la pieza facial a través de un filtro. Estos de presión positiva lo que hace es que hay una manguera de aire que está entrando permanentemente aire al interior y lo que está haciendo es que por la parte holgada está saliendo aire y así tengo un proceso respiratorio, pues no va a ser mayor a la salida de aire que hay a través de esa pieza facial. ¿Cómo se hace para respiradores ceñidos? El respirador es efectivo, funciona únicamente cuando el aire pasa a través del filtro. Si no pasa a través del filtro, sino a través del sello, pues ahí no hay protección respiratoria. El aire toma el camino de menor resistencia y se espera que sea a través del filtro. Pero si no hay resistencia en el sello, pues por ahí va a haber una filtración. Y esas pruebas de ajuste confirman que el respirador se adapta al individuo. Hay varias técnicas de hacerlo. Aquí vemos a una señora que tiene un dispositivo en la mano, que es un nebulizador. En ese nebulizador nebuliza, asperja una sustancia al interior de la pieza facial que la persona tiene puesto un respirador y la persona indica si siente el sabor o el olor de esa sustancia que le están suministrando allí. ¿Por qué es importante? Es importante por muchas razones la prueba de ajuste. Ningún modelo de respirador se ajusta al 100%. Eso sí se puede garantizar que sea totalmente ajustable a toda la población. No existe esa posibilidad por las diferencias morfológicas de las personas. Es una práctica muy recomendada y es necesario igualmente que la persona esté capacitada en cómo colocarse correctamente el respirador. Hay dos maneras de hacer pruebas de ajuste. Una es propiamente la prueba de ajuste, que es responsabilidad del empleador para determinar si esas piezas faciales que está suministrando realmente se acoplan al contorno de la cara de la mayoría de su población, de sus trabajadores. Por lo tanto, esa prueba de ajuste es responsabilidad del empleador. Pero también está la verificación de ajuste. La verificación de ajuste es una prueba sencilla que hace el trabajador en su responsabilidad para verificar tapando el ingreso del aire por donde entran los filtros y succionando o exhalando y verificando si esa pieza facial se contrae o se expande sin permitir la salida de ese aire o el ingreso de ese aire por las partes donde hace sello con el contorno de la cara. Esa verificación de ajuste, ese fit check, o verificación de ajuste, que es responsabilidad del trabajador, no es un sustituto de la prueba de ajuste. Me da una garantía de que no se me está filtrando, pero pues la prueba de ajuste me está dando es el factor de protección asignado. Entidades como las que le mencioné en Estados Unidos, NIOSH, saca cuadros porque muchas personas, muchos hombres usan o usamos vello facial. Y ese vello facial puede ser un enemigo para el sello de las piezas faciales en el contorno de la cara. Entonces sacan cuadros donde dependiendo de cómo tenga su vello facial, si tiene el candado, si tiene un bigote tipo Chaplin, si tiene barba poblada, patillas extensas, etcétera, pues puede ser compatible con el uso de piezas faciales o definitivamente habría que recomendar al trabajador que no puede usar vello facial
si está usando protección respiratoria. Como les mencionaba, no solo nuestros rostros son únicos en forma, tamaño, texturas, firmeza, sino también el vello facial varía. Hay vello facial que es más denso, es más poblado, la distribución en la cara también sale por diferentes partes, la rigidez del vello facial, el diámetro, el rizado, el número de días de crecimiento. A algunos les crece en un solo día con mucha abundancia, a otros nos crece cada 3 días, etcétera. Y esto pues hay que considerarlo también en el momento de hacer las pruebas para el sello de la pieza facial en el contorno de la cara. Hay pruebas que son cualitativas y cuantitativas. Las pruebas cuantitativas se hace a través de medición de equipos y dispositivos que miden en el exterior del ambiente la concentración y miden en el interior del respirador lo que se fuga o se filtra al interior del respirador, y el cualitativo simplemente buscando el olor o el sabor de la sustancia, la persona dice que siente o no siente el olor o el sabor, y se hace de esta manera. Ambos son igualmente técnicamente válidos. Tienen sus ventajas y desventajas que aquí quedan en esta diapositiva. Importante para ir terminando, para tener en cuenta, pasar la prueba de ajuste nos dice que se logró el ajuste adecuado, pero no que el usuario está protegido en el lugar de trabajo, porque que esté protegido depende del tipo de pieza facial que requiera de acuerdo al nivel de concentración, como le explicamos al comienzo de la presentación. La protección depende de la evaluación de los riesgos, de la selección correcta del respirador, del entrenamiento, del tiempo de uso, como lo verificamos, de un ajuste cuidadoso, de estar correctamente afeitado y que no haya cambios en la forma y el tamaño de la cara. Bueno, voy a ver verificando otras preguntas. Mientras tanto, le pido a Oscar que me ayude con el sondeo final. Claro que sí, ingeniero. Damos inicio a nuestro sondeo final. Esta es la factor de protección asignado es el nivel de protección de un respirador. A, verdadero, B, falso. 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan seleccionar la opción que consideren correcta. Bueno, voy respondiendo. Alexander Cañón pregunta qué significado tiene el FPAS. ¿Hay algún tipo de examen de ingreso y control para trabajo con químicos y gases? FPAS significa factor de protección asignado para los respiradores. No existe algo específico. Debes colocarlo en tu profesiograma, Alexander, el tipo de examen. Geraldine Ramírez, ¿cómo se realiza la prueba? Bueno, ahorita lo expliqué como de carrera hacia el final. Espero que haya quedado claro, Geraldine. En caso de, Milena Narváez dice, en caso de las máscaras cara completa con filtros para material particulado 2091, para material particulado visualmente es posible identificar si el filtro ya está saturado y requiere cambio. Conozco la referencia porque fui gerente técnico de esa compañía. Es un filtro N100, perdón, P100, uno color lila. No hay manera visualmente de determinar si está saturado, simplemente si la persona tiene dificultad de respirar después de que se lo ha colocado y no respira confortablemente, ese filtro está tapado. Milena, vamos con las respuestas. Esos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, verdadero, 90%, B, falso, 10%. Vamos con esta primera pregunta, ingeniero. Bueno, inicialmente estaban 130 personas conectadas, ahora estamos por encima de las 200 personas conectadas. Subimos del 83 al 90%, la respuesta correcta es verdadero, es un nivel de protección de un respirador. Gracias, ingeniero. Continuamos con nuestra segunda pregunta. El factor de protección de un respirador depende del tiempo de uso. A, verdadero, B, falso. Nuevamente 15 segundos a nuestros asistentes. Mariluz Fuentes me dices que quedé con la duda, gracias por aclarar. Si quieres puedes escribirme al correo que está en la presentación y con mucho gusto trato de responderse. Y vuelve y pregunta Mariluz Fuentes, gracias doctor. Lo decía, en caso de ser obligatorio el factor de protección para algunas empresas sí son obligatorias, entonces la avalan con la resolución del 2400 para hacerla obligatoria. Y tú decías, no es obligatorio, para mi pregunta, no es obligatorio. Lo que es obligatorio es garantizar la protección y la seguridad de los trabajadores. Tú lo puedes garantizar de muchas maneras,
un vehículo puede ser la elaboración de esta prueba de ajuste, pero no es algo obligatorio, Mariluz. No está establecido explícitamente que sea obligatorio. Vamos con los resultados del sondeo, por favor, Oscar. Claro que sí, ingeniero. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A verdadero, 83%, B falso, 17%. Continuamos con nuestra última pregunta. ¿Cómo nos ve, ingeniero, perdón, con esta segunda? Bien, pues mantuvimos por encima del 80%. El factor de protección depende del tiempo de uso. Es correcto. Gracias, ingeniero. Continuamos ahora sí con esta última pregunta. La prueba de ajuste en respiradores es obligatoria en Colombia. ¿A verdadero o B falso? 15 segundos a nuestros asistentes. Bueno, Jenny Cuervo pregunta, ¿cuál sería el protector que se usa para uso diario de transitar con bicicleta en nuestra ciudad, con aire tan contaminado y dónde se consigue? Yo diría que por los humos y el polvo que se levanta es para partículas. Cualquier proveedor de elementos de protección respiratoria pues tiene filtros para protección contra partículas. Buenos días, Julián Yamid Campo. La protección debe ser de inicio a final de acuerdo a la actividad que vamos a realizar. Totalmente, debe ser desde inicio hacia final. El Ruth Castelblanco debe ser, buenos días, por favor, me confirman si el respirador multipropósito sirve para proteger a los trabajadores expuestos a vapores por asfalto. Allí hay vapores, sí, orgánicos y partículas de humo. Yo diría que debería tener un prefiltro para humo. Adicionalmente, el multipropósito puede servir. Y las últimas preguntas, me disculpas, Oscar, por favor, ¿cómo se hace para validar si necesita cambio filtro 2097? Es de la misma marca del 2091, de la misma manera. Este filtro es un filtro para partículas con alivio de vapores orgánicos. Si estás sintiendo taponado, es decir, que no puede respirar correctamente, debe solicitar cambio de este filtro. Y Mariluz Frente, muchas gracias, doctora Aclarado, con mucho gusto, Mariluz. Feliz tarde. Cuéntanos, Oscar, cómo nos fue al final. Estas son las respuestas de nuestra última pregunta. A verdadero, 54%, B falso, 46%. ¿Cómo nos fue con esta última pregunta, ingeniero? Bueno, a pesar de que la distribución estuvo como casi mitad y mitad, sí se logró como subir el porcentaje. La respuesta correcta es falso, no es obligatorio. La prueba de ajuste es obligatoria, la respuesta no es obligatoria, por lo tanto es falso. Ténganlo presente, no es obligatoria. La obligación es garantizar una efectiva protección a los trabajadores. Una manera de lograrlo es a través de pruebas de ajuste, que simplemente es una herramienta para garantizar que hay una protección respiratoria efectiva, pero no hay una norma que indique que deba realizarse pruebas de ajuste de los respiradores. Ingeniero Patarroyo, muchas gracias por compartir con nosotros esta valiosa sesión. Nos veremos en la próxima oportunidad. Claro que sí, seguimos en contacto para los siguientes temas en esta comunidad. Igual los invito a que estén pendientes de las más de 40 comunidades de las acciones educativas de su ARL Positiva. De mi parte, hasta la próxima. Feliz día. Igualmente, ingeniero, tenemos una invitación muy especial para los habitantes de Bogotá y sus alrededores. Llega el tercer Congreso Internacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, organizado junto al Ministerio del Trabajo y Ejército Nacional. La cita es el 25 de julio en el Teatro G12, desde las 7 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde. Será un evento lleno de conocimiento, con experiencias y buenas prácticas para la vida y el trabajo seguro. Se pueden escribir escaneando el código QR que aparece en pantalla o a través del enlace que compartimos en el chat. De antemano, muchas gracias por su participación y acompañamiento. Les recordamos que pueden acceder a esta y muchas otras acciones educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia en www.posipedia.com.co. Allí encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información sobre nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También encontrarán nuestros cursos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 y 20 horas para que lo puedan desarrollar con nosotros. Los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com. El certificado de este evento web estará disponible para nuestros afiliados entre 1 y 8 días hábiles después de concluir la acción educativa. Podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección educativa.
Finalizamos nuestro espacio educativo dejándonos con el siguiente video de nuestro Hub de Innovación que ofrecemos para todos nuestros afiliados. Recuerda que estamos disponibles en Bogotá. En el chat encontrarán el enlace para realizar la inscripción. Pueden seleccionar su ciudad. Que tengan un excelente. Positiva Compañía de Seguros te invita a vivir una experiencia única en el Hub de Innovación en Educación Inmersiva. Podrás capacitarte de forma gratuita usando simuladores de realidad virtual para enfrentar situaciones como trabajo en alturas, espacios confinados, manejo de extintores, seguridad vial y mucho más, todo en un entorno seguro y controlado. Esta formación está dirigida a trabajadores, directivos, responsables de SST y profesionales que quieran fortalecer sus habilidades y contribuir a una cultura de prevención moderna y efectiva. Podrás participar de manera individual o reservar el espacio exclusivamente para tu empresa. Escanea el QR que aparece en pantalla o copia el link que dejamos en la sección de preguntas. No te lo pierdas. Acércate al Hub de tu ciudad, inscríbete y transforma la manera en que aprendes sobre seguridad laboral. ¡Te esperamos!